Hola, ¿cómo están? Hoy vengo a hablarles sobre tres sentencias de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. La primera de ellas, la sentencia SP 921 del año 2020. La segunda, la sentencia SP 1793 del año 2021. Y la tercera, la sentencia SP 107 del año 2018. En primer lugar, tenemos la sentencia SP 921 del año 2020, que tiene como magistrado ponente a Gerson Chaverra Castro. La primera pregunta orientadora que vamos a tratar es ¿cuáles son los hechos? En esta sentencia, dentro de lo que describe, se habla de que el joven Cristian Camilo Correa Pinilla y la joven M del MMS, que vivían en la ciudad de Manizales en junio del año 2009. En ese momento ellos se hicieron novios y para ese entonces ella tenía 13 años y 7 meses de edad y el joven ya era mayor de edad. Sostuvieron una relación sentimental dentro de la cual sostuvieron relaciones sexuales en la casa de la madre de la menor. En la relación también hubieron actos sexuales y acceso carnal en varias ocasiones. Todo esto antes de que la menor cumpliera 14 años, que es la edad presumida en Colombia para consentir una relación sexual y que todo, a pesar de que todo fue de manera consentida. En la segunda pregunta orientadora encontramos cuáles son los argumentos y teoría de la defensa. Estos se basan en el amparo de la causal tercera del artículo 181 de la Ley 906 de 2004. En la demanda se postulan dos cargos por violación indirecta de la norma de derecho sustancial por errores de hecho. También encontramos que hay un falso juicio de identidad, ya que en la introducción del cargo el recurrente reproduce las reflexiones del ACO acerca de que hay inexistencia o lesividad del bien jurídico tutelado, en este caso la libertad sexual de la menor, y las del ADCUEM sobre la presunción de derecho consagrado en el Código Penal que hace antijurídico el acto sexual del menor con el acusado. Es por esto, por razones de pues, la edad que tenían cada uno en el momento que se dieron los hechos. Lo que presenta es la evolución legislativa y jurisprudencial del principio de antijuridicidad y con esto concluye en que los delitos de peligro abstracto, como son los actos sexuales abusivos, no pueden presumirse iuris et de iure la antijuridicidad material. Adicional, el abogado defensor menciona que el testimonio y peritazgo del médico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses fueron distorsionados, así como el de la víctima, el del señor Marco Antonio Correa García, padre del victimario, y el del acusado mismo. Y esto generó retrasos en el fallo absolutorio. Para su demostración, reproduce las partes censuradas de la sentencia, el cual el tribunal analiza y otorga valor probatorio. Como tercera pregunta orientadora encontramos cuáles son los argumentos de la Fiscalía y de las demás partes intervinientes. El fiscal delegado expone sus argumentos en tres antecedentes en los cuales la sala sostiene que la realización de los delitos tipificados en los artículos 208 y 209 del Código Penal, aun cuando el sujeto pasivo de su aquiescencia, el legislador presume su incapacidad para disponer de su sexualidad. En este punto, la Fiscalía expone que el menor de 14 años debe estar totalmente libre de todo material sexual, por eso es incapaz de decidir sobre este. Por eso se considera que su consentimiento no es válido para que se dé la relación sexual, ya que no están en la capacidad de decidir sobre esto porque aún no tienen una maduración sexual adecuada. La Fiscalía también reitera lo que ya había dicho el abogado defensor en cuanto a la censura que se había dado en los testimonios de las personas anteriormente mencionadas. De igual modo, en el intelecto del acusado no existió la idea de incursionar en un acto socialmente reprochable y la sanción penal está fundada en trazos de responsabilidad objetiva, o sea, como si se hubiera dado con dolo y ya sabemos que esto no fue así. Según el delegado de la Fiscalía, el padre del acusado no encontró razones suficientes para advertir a su hijo sobre lo que estaba cometiendo era un delito castigado por la ley penal en Colombia. Para él simplemente era una relación amorosa entre dos jóvenes, ya que el entorno social en el que se encontraba el acusado no correspondía a un mayor de edad. Esto ya lo explicaremos un poco más adelante. Se considera erróneo el razonamiento del ADCUEM, toda vez que estas condiciones y el desenvolvimiento en la sociedad que tenía el acusado era en torno a una vida de menores, y aunque sí tenía mucho acceso a información que le permitiera saber que lo que estaba cometiendo era un delito, en todo momento los actos que cometió fueron con culpa y no con dolo, y su desenvolvimiento social era entre menores, ya que aún no terminaba el bachillerato.
En casos como este, donde la socialización es deficiente, los jóvenes de las características del acusado se enfocan en productos de consumismo y no en la ley vigente en el país. Además, esto no tiene nada que ver con el hecho de que para tiempo después el joven, cuando se graduó del colegio, decidiera estudiar derecho, ya que fue posterior al suceso y no tiene nada que ver con el caso anteriormente sucedido, que es el que estamos relatando en este momento. Por lo anteriormente mencionado y en estas condiciones, la Fiscalía Delegada pide reconocer el error de prohibición por no estar probado que Cristian Camilo Correa Pinilla hubiera actualizado el conocimiento de la antijuridicidad. En cuanto al Ministerio Público, la delegada de la Sala de Casación Penal expresa que el bien jurídico tutelado en el artículo 208 del Código Penal es el de la libertad sexual, entendida como la facultad y el derecho de la persona humana a elegir, rechazar, aceptar y determinarse en su actividad sexual, pero también el legislador debe establecer que esto no sea para las personas menores de 14 años, ya que como anteriormente lo dijimos, no están en la capacidad de conocer la relación sexual y las implicaciones que ésta tiene en su vida. El primer cargo no está llamado a prosperar, ya que el bien jurídico tutelado se vulneró cuando la menor era menor de 14 años y no tenía la capacidad para decidir sobre su sexualidad. En cuanto al segundo, alude que la pareja tenía conocimiento de la ilicitud de su actividad sexual, ya que la menor se lo negó a su madre. Además, se concluye que el imputado no se hallaba en situaciones que le permitieran comprender la ilicitud como se desprende de su formación y comportamiento antecedentes y posteriores al hecho. Además, pide casar oficialmente la sentencia al no existir prueba de los actos configurativos de la conducta descrita en el artículo 209 del Código Penal, de la cual tampoco fue objeto de censura, y considera que habiendo sido el trato sexual producto de una relación amorosa, en la que no hubo ninguna circunstancia de violencia que influyera en la psiquis de la menor, por parte de Cristian Camilo Correa Pinilla, no existió dolo y por lo tanto solicita absolverlo del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. La pregunta orientadora número 4 es: ¿cuáles son las consideraciones de la Corte? Estas inician con un sustento en la causal tercera del artículo 181 de la Ley 906 de 2004. El impugnante presenta una única censura compuesta de dos cargos, ambos por errores de hecho, por falso jurídico de identidad, como ya se explicó anteriormente en los argumentos de la defensa, en especial el bien jurídico tutelado protegido porque no estuvo en peligro. Con apoyo en la doctrina, advierte que la antijuridicidad material consagrada en el artículo 4 del Código Penal convirtió los delitos de peligro abstracto en peligro concreto, para enseguida reproducir en extenso el fallo de la Sala del 15 de septiembre de 2004, radicado 21064, relacionado con dicha clase de delitos y citar otras. Aquí se acota que la Corte considera que en la actualidad los jóvenes tienen una vida sexual activa más temprano que como se daba en tiempos pasados, ya que en esto influye mucho la evolución de las comunicaciones y de la tecnología. Como prueba del cambio, cita el testimonio y peritazgo del doctor Ricardo Sarmiento García, que es psiquiatra, en los cuales dice que la menor ya estaba cognitivamente en condiciones mentales suficientes para sostener, como ella lo dijo, su primera relación sexual. Igualmente estaba en condiciones físicas para sostener esas relaciones sexuales a pesar de tener menos de 14 años, aspectos que el tribunal, al ignorar, le impidieron concluir que la conducta de Cristian Camilo Correa Pinilla carecía de potencialidad para crear un riesgo efectivo al bien jurídico en tutela. Así, la Sala reconoce que en el tipo penal del artículo 208 existe en presunción de derecho que no admite prueba en contrario, razón por la cual el bien jurídico tutelado se vulnera efectivamente aun cuando la menor de 14 años ha dado su consentimiento. Lo anterior lo presume el legislador, que es la falta de capacidad de la menor para comprender el significado social y fisiológico del acto. Tomando en cuenta las partes que se habían censurado, de las cuales ya hemos hablado anteriormente, reprocha al tribunal no haber reconocido la inmadurez del inculpado a partir de sus condiciones personales, exigir para la estructuración de la disculpante la demostración de que aquel era un lego en la materia y confundir el error de tipo con el de prohibición. La conclusión del ADQUEM, según la cual el intento de suicidio de la menor obedeció al conocimiento de la posible imposición de una pena de prisión a su novio, tergiversa la declaración de M del MMS
Del mismo modo, ignora las partes de la versión de Marco Antonio Correa García a partir de las cuales era pertinente inferir que este tampoco se representó en la relación de su hijo con la menor en la cual se podía constituir un delito. En un momento dado, el joven Cristian Camilo Correa Pinilla manifestó que no sabía que era un delito amar. Así, de esta manera, él tampoco fue consciente de la ilicitud de su comportamiento antes de la comisión de la conducta típica, porque esta era su primera relación sentimental. Con sustento en su exposición teórica, el demandante concluye que la conducta de Cristian Camilo Correa Pinilla configura el error de prohibición bajo la especie del error de subsunción, al considerar que la prueba muestra, primero, que nunca se le advirtió a Cristian Camilo Correa de la ilicitud de su comportamiento por parte de su familia. Segundo, que la relación del noviazgo fue una relación de cariño y amor entre el procesado y la víctima. Y tercero, la inmadurez del acusado. Ya que él actuó con culpa y no con dolo, la casacionista considera que no hubo un delito en este caso. Además, así añadió que el joven nunca pensó en sacar provecho de su noviazgo con la joven y mucho menos buscó la perversión de ella. En la sentencia también se señala en varias ocasiones que los medios de comunicación y la tecnología permitían que el acusado tuviera conocimiento del delito que estaba cometiendo. Pero hay que ver qué sucedió en el año 2009, que es la época en la que presentaron los hechos y no en la actualidad, ya que a pesar de que en ese entonces ya existía el Internet, no eran tan avanzadas las comunicaciones como en la actualidad. Aquí entra una duda, y es que en este sentido el error no controvertido por el relato de la menor al psiquiatra forense, según el cual ella, la mamá de la joven, me dijo que me iba a llevar a hacer una cosa para saber si yo era virgen o no, y yo estaba muy estresada porque si se daban cuenta lo metían a la cárcel, lo cual hace dudar de que la menor sí era consciente de la ilicitud de lo que estaba sucediendo, pero el joven no. El cargo prospera porque la corte considera que el menor únicamente buscaba el amor de la menor y no abusar de ella por su edad. Aún así, pues quedan muchas dudas y muchos hilos porque no se tomaron en cuenta todas las pruebas que se presentaron. Por consiguiente, la Corte considera que se dispondrá la cancelación de las órdenes de captura emitidas contra el procesado por razón de esta actuación. En la quinta pregunta orientadora encontramos qué se entiende por presunción de derecho y decimos que la presunción de derecho puede entenderse como un juicio lógico del legislador mediante el cual considera como cierto probable, o sea, verídico, un hecho con fundamento en la experiencia, con la cual se indica cuál es el modo normal para que sucedan las cosas y los hechos. Con esto se consideran como ciertos o probables. Como sexta pregunta orientadora, encontramos qué se entiende por error de prohibición. Aquí encontramos que el error de prohibición es la creencia errónea de que se está actuando lícitamente. Para que un delito se le pueda atribuir a una persona que tiene error de prohibición, debe cumplirse con algunos requisitos. Por eso la conducta debe ser típica, antijurídica, culpable y punible. Como séptima pregunta orientadora, encontramos qué se entiende por acceso carnal abusivo, y aquí traemos a colación el Código Penal colombiano, en el cual en su artículo 212 expresa que el acceso carnal es la penetración del miembro viril por vía vaginal, anal u oral, así como la penetración vaginal y anal de cualquier parte del cuerpo humano u otro objeto. Y por abusivo o abuso entendemos el empleo de la violencia, ya sea física o mental. En la pregunta orientadora número 8, debemos analizar las dos aclaraciones de voto y exponer la posición respecto a cada uno. La primera aclaración de voto es por parte del magistrado Eugenio Fernández Carlier, con la cual no estoy muy de acuerdo, ya que él inicia mencionando que la absolución debe haberse hecho por ausencia de dolo valorado y no por error de prohibición. Con esto no me encuentro de acuerdo, ya que hay que comparar las épocas en las que sucedieron los hechos y la época de la sentencia. No se tenían los avances que se tienen hasta el momento. Por lo tanto, aunque no hubo un dolo, no podemos decir que fuera valorado. El joven tenía un error de prohibición porque no sabía que estaba cometiendo un delito. Ya anteriormente explicamos qué es un error de prohibición. El magistrado también menciona en la parte final que debió excluirse la ilegalidad de la valoración médica que se le practicó a la menor sin que ésta diera su consentimiento, pero considero que aunque se considera ilegal, fue parte de lo que sucedió y pudo influir en el inicio de la demanda del caso. Además, es una menor de edad y su madre estaba actuando en calidad de representante legal y estaba bajo su cuidado. La segunda aclaración de voto es por parte del magistrado José Francisco Acuña Vizcaya, con la cual no estoy de acuerdo. Considero que Cristian no actuó con dolo, sino con culpa. Además, no se muestra que él sea consciente de que podía ir a la cárcel, pero la menor de edad sí, ya que en una ocasión expresó que ella no quería que su novio fuera a parar a este lugar.
Soy de las que piensa que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, pero no podemos generalizar los casos. Por eso los juicios se hacen por cada uno de ellos para ver los hechos, determinar si el sindicado es culpable o no. Ahora continuaremos con la sentencia número 2, la sentencia SP 1793 del año 2021, que tiene como magistrada ponente a la señora Patricia Salazar Cuellar. Como preguntas orientadoras encontramos en la primera cuáles son los hechos, dentro de los cuales se presentan de la siguiente manera. A eso de las 9 de la mañana del día 23 de agosto de 2015, María Diliana Aristizábal, para entonces mayor de 70 años, acompañó a su hermana mayor Ercilia al consultorio de Carlos Enrique Ávila Barbosa, quien ejercía como médico acupunturista en la ciudad de Tuluá. Cuando ellas se encontraban en la sala de espera del consultorio del citado, él se arrimó donde María Odilia y ella le manifestó que le aquejaban dolores en el cuello, por lo que le propuso realizarle algunos masajes, haciéndola pasar al consultorio y recostándola sobre una camilla. En el curso de dicha terapia, el acusado comenzó a acariciarla en sus partes íntimas, primero en sus senos y luego en la parte de la vagina, procediendo a continuación a taparle la boca con una mano y mientras le pedía que guardara silencio, sacó su miembro viril, le bajó sus pantalones y la accedió por vía vaginal. En la segunda pregunta orientadora encontramos cuáles son los argumentos y la teoría del casacionista, dentro de la cual vemos que es un cargo el que presenta la Fiscalía General de la Nación, que sustenta de la siguiente manera. Cargo único, el falso raciocinio. Este se fundamenta con base en la causal prevista en el numeral tercero del artículo 181 de la Ley 906 de 2004. Presenta un cargo contra la sentencia por violación indirecta de la ley sustancial de errores de raciocinio en la apreciación de las pruebas, que condujeron a falta de aplicación de los artículos 380 y 381 de la Ley 906 de 2004 y la aplicación indebida del séptimo idem. El demandante sostiene que ante comportamientos de índole sexual de los que son víctimas, las personas reaccionan de diferente manera y hay que considerar que la mujer tenía 70 años y que en todo momento ella se negó a que esta relación se sostuviera y por lo cual consideramos que se actuó con violencia porque ella no dio su voluntad. Con lo anterior se reclama casar parcialmente la sentencia para que se condene al acusado por el delito de acceso carnal violento. En la tercera pregunta orientadora encontramos cuáles son los argumentos de las demás partes intervinientes. La primera es la Procuraduría. La representante del Ministerio Público solicitó no casar la sentencia, pues al revisar la actuación encontró que el fallo absolutorio preferido en ambas instancias se fundamentó en la inspección judicial realizada en el consultorio donde sucedieron los hechos, desde el cual se determinó que desde la sala de espera se podía observar lo que sucedía dentro del consultorio. Tampoco encuentra lógico que el acusado le haya tapado con una mano la boca a la víctima y que con la otra haya bajado sus pantalones de la víctima y de él y haya insertado su miembro viril por vía vaginal. También considera que se debe mantener en absolución al procesado, ya que existen muchas dudas sobre si actuó con dolo. El defensor del acusado solicitó que no se case la sentencia recurrida toda vez que no hubo vulneración de ninguna norma sustancial en la decisión emitida por el Tribunal Superior de Buga, además de que no hay evidencia de que la relación no haya sido consentida. Enfatiza que el tribunal no se equivocó al aplicar las máximas de la experiencia, llegándose a la conclusión sobre la existencia de dudas sobre la ocurrencia del hecho y a su tipificación en los términos del artículo 205 del Código Penal. Por lo anterior, concluyó que, ante la duda probatoria, el cargo no tiene vocación de prosperar y no debe casarse el fallo impugnado. Pregunta orientadora número 4. ¿Cuáles son las consideraciones de la Corte? Estas inician con la demanda presentada ya que se ajustó conforme a los parámetros del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, con la cual se analizarán los problemas jurídicos allí propuestos de conformidad con las funciones de recurso de casación dirigidas a la búsqueda de la eficacia del derecho material respecto de las garantías de quienes intervienen en la actuación, la reparación de los agravios inferidos en de las partes y la unificación de la jurisprudencia según lo establecido en el artículo 180 y videm. En los fundamentos de fallo de instancia se tienen algunas dudas, ya que es poco creíble que el procesado haya podido realizar la conducta de la manera que yo lo explicamos anteriormente y estando tan cerca de la antesala en la que se encontraban la hermana de la víctima y la madre del acusado. Además, se pone en duda la conclusión de la prueba pericial de ADN practicada en las muestras halladas en el protector vaginal de la víctima, puesto que, según se advierte, existen defectos en la cadena de custodia que
influyen en la autenticidad de la prueba. De este modo, absolvió en consecuencia al acusado Carlos Enrique Ávila Barbosa, ya que estimó el tribunal que en aplicación del principio de indubio pro reo no se desvirtuó la presunción de inocencia del acusado y se mantuvo en absolución. Con los vistos anteriores, advierte la Corte que va a plantear dos problemas jurídicos en los cuales hay naturaleza probatoria. En primer lugar, si el curso de los hechos se consumó una relación sexual entre María Odilia Aristizábal y el acusado Carlos Enrique Ávila Barbosa. En esta encontramos la narración de acceso carnal. La madre del acusado asegura que la consulta duró aproximadamente 20 minutos y que desde afuera se podía observar todo. Además, resulta de especial relevancia corroborar la versión de los hechos ofrecida por la víctima al darse el dictamen pericial de medicina forense y genética rendido en el juicio por una genetista del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien tras cotejar la genética obtenida de la sangre y la saliva del acusado y la sangre y la saliva de la víctima, concluyó que era de ambos lo que se encontró allí, o sea, el material genético. Es importante resaltar que el 25 de agosto de 2015, 2 días después de lo acontecido, María Odilia Aristizábal fue objeto de valoración por parte de la médica legista Jacqueline Ramírez Mejía, quien dictaminó que tenía una laceración de 1.5 centímetros en el labio mayor lateral derecho de la vagina, laceración y equimosis de 1 centímetro en labio menor lateral derecho, una laceración en horquilla vulvar de 2 centímetros con enrojecimiento y eritema a este nivel. Esto lo sustentó la forense, aunque los hallazgos también podrían estar vinculados a un proceso de infección, pero que también tenían características asociadas directamente a un contexto de violencia sexual reciente acaecido en menos de 10 días. En consecuencia, por la sala resulta indubitado que, primero, el día 23 de agosto de 2015, María Odilia Aristizábal acompañó a su hermana mayor Ercilia al consultorio del acusado, Carlos Enrique Ávila Barbosa, quien ejercía como médico acupunturista en la ciudad de Tuluá. Segundo, Henao Aristizábal ingresó al consultorio de Ávila Barbosa para recibir un masaje terapéutico que éste le ofreció. Y tercero, que allí dentro sobre la camilla se produjo un encuentro sexual entre el terapeuta y la paciente, el cual concluyó en acceso carnal por vía vaginal. Ahora, en segundo lugar, entraremos a analizar si el encuentro sexual sucedió bajo violencia o bajo consentimiento de la víctima, prueba de que el acusado realizó el tipo penal de acceso carnal violento, puesto que, según se fundamentó, no existe un conocimiento que supere la duda razonable en relación con el elemento jurídico alusivo a la violencia. Su tesis se sustenta en que al analizar la víctima encontramos que es imposible deducir con grado de certeza racional una resistencia real de su parte a malogar o prevenir el presunto suceso. La señora María Odilia termina de relatar algunos de los sucesos con más detalles de lo que sucedió y por último la Corte de llamar la atención sobre la necesaria introducción de una perspectiva de género por parte de los funcionarios, no solamente en la sentencia, sino en todos los momentos de la actuación judicial. Ello a propósito de que la jueza de conocimiento realizó algunas preguntas complementarias a la víctima relacionadas con sus años de viudez y la ausencia de parejas, como si ese fuera un factor del que se pudiera inferir su consentimiento para la actividad sexual. Tal interrogatorio por parte de la jueza no simplemente se ofreció impertinente, sino que no era acorde al género, ya que también estaba atacando a una mujer. En las conclusiones vemos que lo anterior configuró un hierro falso raciocinio que resultó trascendente en la decisión de absolver al procesado, lo que obliga a la Corte a casar la sentencia emitida por el tribunal. Ninguno de los elementos probatorios incorporados a la actuación logra estructurar una duda razonable a favor del acusado. Por el contrario, la prueba de manera fehaciente permite cumplir con el estándar probatorio ateniente al conocimiento más allá de duda razonable. Es por esto que la sala casará el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior de Buga y en su lugar declarará que el procesado es autorresponsable de la conducta punible de acceso carnal violento agravado de acuerdo con lo señalado en los artículos 205 y 211, numeral 2 del Código Penal. Vale anotar, por último, que las condiciones que presentó María Odilia Aristizábal se encontraron en una clara situación de vulnerabilidad aprovechada por el acusado, en la situación se encuentra encubierta por el mismo precepto del agravante 2 del artículo 211 del Código Penal.
En la individualización de la pena, el tipo del artículo 205 del Código Penal, con la modificación de la Ley 1236 del año 2008, artículo primero, prevé una pena de prisión que oscila entre 12 a 20 años, es decir, de 144 a 240 meses. Debido al agravante contemplado en el numeral 2 del artículo 211 de dicho estatuto, dichos límites se incrementarán en una tercera parte, o sea, el mínimo, así como en la mitad, el máximo, quedando entre 192 y 376 meses de prisión. Como la Fiscalía en la resolución acusatoria no atribuyó circunstancia de mayor punibilidad alguna contemplada en el artículo 58 del Código Penal y se advierte la de menor punibilidad por la carencia de antecedentes penales, el ámbito de movilidad será el de cuarto mínimo, esto es, de 192 meses a 264 meses. Dado que la presente decisión se erige como la primera condena que en este asunto se emite contra el procesado, la Corte debe activar en su favor el mecanismo que permita satisfacer a su derecho a impugnar la determinación, a lo cual procederá con sujeción a las consideraciones y pautas señaladas en la sentencia SP 5290 del 2008, de 5 de diciembre de 2008, radicación 44564, a las cuales no se remite en su integridad sobre este aspecto. Pregunta orientadora número 5. ¿Qué se entiende por shock? Según una enciclopedia médica, el estado de shock es una afectación potencialmente mortal que se presenta cuando todo el cuerpo no está recibiendo un flujo de sangre suficiente. La falta de flujo de sangre significa que las células y órganos no reciben suficiente oxígeno y no pueden funcionar apropiadamente. Muchos órganos pueden dañarse como resultado de este. Pregunta orientada número 6. ¿Qué se entiende por acceso carnal violento? Según el artículo 212 del Código Penal colombiano, el acceso carnal es la penetración del miembro viril por vía vaginal, anal y oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto. Y violencia o violento, según el artículo 212A, es el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, la coacción física o psicológica como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención ilegal, la opresión psicológica, el abuso de poder, la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento. Por último, hablaremos de la sentencia SP-107 del 2018, que tiene como magistrado oponente a Fernando León Bolaños Palacios. En la primera pregunta orientadora encontramos cuáles son los hechos. Los hechos de acuerdo a la sentencia son los siguientes. En el mes de mayo de 2011, en horas de la noche y cuando se hallaba dedicado al sueño en una de las habitaciones del hogar juvenil campesino del municipio de Angelópolis, Antioquia, el adolescente YJBB, de 14 años de edad, hasta su cama llegó Nelson Javier Castaño Sánchez, director de la institución, quien, sin forzarlo o amenazarlo, se ocupó de frotar por cerca de 30 minutos sus partes íntimas, hasta cuando el joven, que durante las maniobras adoptó un comportamiento pasivo, decidió abandonar el lecho y situarse al lado de un familiar acomodado en otra de las literas. Al día siguiente acudió el afectado junto con dos de sus primos a reclamar el hecho a Castaño Sánchez, quien les entregó 70,000 pesos para asegurarse de su silencio. No obstante, lo cual, sometidos los jóvenes a interrogatorio por parte de sus padres respecto del origen del dinero, terminaron por dar a conocer lo sucedido, de inmediato denunciado ante las autoridades. La pregunta orientadora número 2 es cuáles son los argumentos y la teoría del casacionista, dentro de cuales los argumentos del defensor se enfilan dentro de la causal segunda del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, por afectación sustancial de la estructura del proceso. Al efecto sostiene que nunca se precisó de manera fáctica en qué consiste la gravación fijada en el numeral segundo del artículo 211 del Código Penal. Considera que el casacionista se violó en la formulación de la acusación el contenido del numeral segundo del artículo 337 de la Ley 906 de 2007, que impone la relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en lenguaje comprensible. Se entiende que la conducta debió ser objeto de imputación y acusación acorde con la descripción fáctica. Es la injuria por vías de hecho, pero como así no sucedió, ha de absolverse al acusado, ya que no se conoce hace cuánto tiempo se conocían la víctima y el victimario para determinar si había una circunstancia de agravación. Pregunta orientadora número 3. ¿Cuáles son los argumentos de las demás partes intervinientes? La Fiscalía inicia advirtiendo que no se entiende si el cargo
que la defensa acudió a la vía indirecta de los errores de hecho para señalar que no se han demostrado los elementos del delito de acoso sexual o busca plantear la incongruencia entre la acusación y el fallo y manifiesta que los hechos objetivos remiten a que el director del hogar campesino tocó las partes íntimas del menor sin su consentimiento. Aunque el joven no manifestó de forma clara que él no estaba de acuerdo en que el hecho estuviera sucediendo, tampoco en ningún momento manifestó que quería que se diera. Por lo tanto, acorde con lo anotado, se pide que no se case el fallo impugnado en casación. Además, los argumentos que presenta el Ministerio Público vienen con la misma postura que tiene la Fiscalía, por estimar que el principio de congruencia no fue violado, en tanto la conducta punible varió hacia una de menor rango ubicada en el mismo capítulo, y descarta a su vez que lo sucedido integra el delito de injuria por vías de hecho, por cuanto esta conducta se manifiesta ocasional. Cuarta pregunta orientadora: ¿cuáles son las consideraciones de la Corte? Los argumentos que la Corte plantea son en un solo cargo, que es el que propuso el casacionista, y a esto atenderá la Corte para resolver la situación planteada. Pero precisamente por las connotaciones que lo alegado comporta, deben analizarse los siguientes tópicos. Primero, ¿cómo se entiende afectado el principio de congruencia de la Ley 906 de 2004? Considera el tribunal que la jurisprudencia que ellos mismos han planteado en casos anteriores se tomó en este caso de una forma incorrecta y por eso es claro para el juzgador que resulte factible condenar por un delito de injurias por vías de hecho en los casos en los cuales se acusó por la conducta punible del acto sexual violento dada en la menor entidad punitiva del primero. Eso sí, siempre y cuando ella no apareje la mutación del núcleo fáctico del delito, porque el delito de injuria por vías de hecho es accidental, como por ejemplo en el transporte público, cuando el carro frena, chocar las partes íntimas de una persona contra las de otra. Se hace con culpa, no con dolo, pero no acota al delito que se está imputando por el hecho que sucedió en esta sentencia. Segundo, las notas características de los delitos de acoso sexual e injuria por vías de hecho, así como su diferencia con los actos sexuales violentos. Comenzamos con la injuria por vías de hecho. El artículo 226 de la Ley 599 de 2000 tipifica el delito por remisión al artículo 220 anterior de la siguiente manera. Injuria por vías de hecho. En la misma pena prevista en el artículo 220 incurrirá el que por vías de hecho agravie a otra persona. No se ha pronunciado mucho más jurisprudencialmente la Corte sobre este delito, dada su muy ocasional ocurrencia y la textura bastante abierta del tipo que se remite de materia genética al agravio. La ilicitud no reposa en vías de hecho. Esto sí, es que el acto o actos de claro contenido erótico sexual dirigido indudablemente a satisfacer la libido del sujeto activo se manifiesta evidente, ajeno a la repentina y fugaz acometida. No es posible mutarlo hacia una conducta ontológica y jurídicamente diferente. Entonces, si no cabe duda que el sujeto activo ejecutó maniobras evidentemente constitutivas de actos sexuales, acorde con la textura abierta que estos comportan, el delito nunca puede acomodarse típicamente dentro del espectro de la injuria por vías de hecho. B. Acoso sexual. No es este un tipo penal que haya sido objeto de detenido examen por parte de la Corte, dada su novedosa incorporación como delito, y que en el entorno de la jurisprudencia y la ley colombiana se ha tomado más hacia las mujeres y no hacia los hombres, como la sentencia en gran parte lo menciona, pero no lo vamos a traer a colación porque en este caso no estuvo afectada una mujer, sino un niño. Sobre esto, la directiva de la Unión Europea califica como acoso sexual la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal, físico, no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Ahora bien, en Colombia el delito de acoso sexual fue instalado en la Ley 1257 de 2008, porque en secuencia de ello el Código Penal se agregó el artículo 210A, así redactado, dos puntos. Acoso sexual, el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar, económica, acose, persiga o hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1
a 3 años. Aquí la Corte pasa a analizar de los verbos rectores cómo los define la RAE. El primero que se menciona es acosar, que se dice que es perseguir sin darle tregua ni reposo a un animal o a una persona. Segundo, perseguir, acorde con la misma hora, responde a seguir a quien va huyendo con ánimo de alcanzarle. Seguir o buscar a alguien en todas partes con frecuencia e importunidad. Molestar, conseguir que alguien sufra o padezca procurando hacer el mayor daño posible. Tercero, en el turno de hostigar se define como dar golpes con una fusta, un látigo u otro instrumento para hacer mover, juntar o dispersar. Molestar a alguien o burlarse de él insistentemente. Incitar con insistencia a alguien para que haga algo. Y por último, asediar se define como cercar un lugar fortificado para impedir que salgan quienes están en él o que reciban socorro de fuera. Presionar insistentemente a alguien. Ratifica la Corte que aunque los verbos rectores tienen una continuidad, no quiere decir que haya sido en el tiempo, sino que en un mismo lugar y tiempo determinado se dio de manera continua hacia la persona pasiva. Debe precisarse aquí que la conducta se consuma y el daño es producido por razón del acoso, hostigamiento, asedio o persecución emprendidas por el victimario, que en términos generales genera zozobra, intimidación o afectación psicológica a quien lo padece, para no hablar de la limitación que se produce respecto a la libertad sexual. Aquí la violencia se toma como una circunstancia idónea para someter la voluntad de la víctima. Tercero, el caso concreto. La Corte debe destacar que respecto de los hechos puntuales atribuidos al procesado no existe mayor discusión entre las partes, dado que se entiende probado procesalmente al día de hoy que los hechos inicialmente mencionados sí sucedieron. Encontramos que el delito pasible de atribuir al procesado no lo es ontológica y jurídicamente hablando el de acoso sexual, por el cual dispuso condena el tribunal, en tanto dejando de lado si la reiteración del acometimiento sobre las partes íntimas del joven puede estimarse o no asedio. Es lo cierto que las maniobras adelantadas superaron como mucho el ámbito de protección del artículo 210A, dado que no se limitaron a gestos, palabras, imitaciones lesivas o razonamientos externos, sino que directamente el procesado superó las ropas del afectado, incursionando así en los actos sexuales que alude el artículo 206 y videm, si se dijera que ello estuvo precedido o acompañado de violencia. Sin embargo, nunca la Fiscalía estableció posteriormente cómo la calidad de director del hogar juvenil campesino le hubiera dado una superioridad que supuestamente dimanaba de la misma para erigirse en medio fundamental de que el acusado se pudiera ejecutar los actos sexuales sin que el menor se opusiera. Del sentido de la decisión, en suma, la sentencia de segunda instancia debe ser casada por dos razones fundamentales. Primera, se materializa en ella la violación directa de la ley sustancial, dado que se condena por una conducta ajena a la de los hechos, y segundo, incurre el sentenciador en un error de hecho por falso juicio de identidad, al desconocer en la prueba de cargos apartado fundamentalmente que desvirtúa las circunstancias fácticas en las que se funda la decisión. Se resume que la Corte no puede condenar por el delito objetivo de acusación, así se deje intacta la pena impuesta por el fallador de segundo grado para no afectar el principio de no reformato impiejus, dado que nunca se determinó ni formal ni materialmente cuál es el factor de violencia que encierra. Tampoco es posible condenar el delito de injuria por vías de hecho en atención a que esto es ajeno a lo sucedido. Lo anotado conduce a que se debe dejar en planos de efecto el fallo absolutorio de primer grado, aunque por razones diferentes a las consignadas allí. El Tribunal de Medellín debe cancelar las órdenes de captura emitidas en contra del procesado en ocasión del fallo de condena expedido por esa corporación. Pregunta orientada número 5. ¿Qué se entiende por acoso sexual? El acoso sexual puede definirse como insinuaciones sexuales inapropiadas, demandas de favores sexuales o cualquier conducta verbal, no verbal, física o de naturaleza no deseada, la cual se produce en el entorno personal, profesional, creando un ambiente hostil y ofensivo. Pregunta orientada número 6. ¿Cuáles son las consideraciones de la Corte respecto a los verbos rectores del tipo penal de acoso sexual? Acosar, perseguir, hostigar y asediar. Ya anteriormente mencionamos, según la RAE, qué significa cada una de ellas.
Todos estos indican, en principio, una idea de actos persistentes y reiterativos en el tiempo, pero basta verificar las acepciones consagradas en el diccionario para asumir dinámico y no estático el comportamiento. Pregunta orientada número 7. Realiza una reflexión jurídica respecto a este tipo penal donde centre su posición en relación con el caso 1 del ejercicio académico propuesto. Considero que Daniela no fue víctima de acoso sexual, porque se ha dicho que es cuando genera incomodidad y va en contra de la voluntad de la víctima o agredida, pero la situación no se dio en forma correcta porque hubo chantaje, pero Daniela accedió de todas formas a las pretensiones de su jefe y no mostró una inconformidad. Por lo tanto, no hay acoso sexual en este caso.